Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Segunda semana de esta segunda temporada, muy contentos. Todo tiene un porqué. Aquí estamos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Excelente. Bueno. Mirás esto. Sí, el look de hoy diferente a lo habitual. Es que le quiero aportar un poco de rock a la ciencia, ¿viste? Estoy como canchero, desfachatado. ¿Y por eso cambias la voz también? No. Sí, eso sí la voz. ¿Qué haces, loca? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Mirá qué lindo. Bueno, me encanta esta pareja. Obviamente nos hacemos preguntas y buscamos respuestas. Esa es la idea de este programa. Sí, señor. Hoy tenemos dos ítems, dos temas bastante importantes. El primero tiene que ver con la contaminación. Ya ven ustedes detrás mío las pantallas. Islas de plástico. ¿Qué son? ¿Cómo se forman? ¿Por qué se forman? ¿Hay solución? Porque esto contamina y mucho, así que nos vamos a meter con ese tema. Y después vamos a hablar de las arenas movedizas. ¿Cómo son? ¿Uno puede ser tragado literalmente, como en la ficción, por la arena movediza? A mí me da miedo. ¿Ustedes qué dicen? Metés las manos y te tratás de salir y es como que nadie te puede sacar, además, Claro, como que te chupa. ¿Pero eso fue un sueño, una pesadilla o realmente te sucedió, Cristian? Pesadilla todo. Ah, perfecto. Acá bien. en la cabeza. Vamos a ver si es así. Un peligro. Bueno, empezamos con tema contaminación y las islas de plástico, que me interesa mucho. ¿Quién nos visita? El doctor Andrés Arias. Es doctor en biología, investigador del CONICET, especialista en contaminantes orgánicos, jefe de prácticas en el área de química analítica de la Universidad Nacional del Sur. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por estar acá. Un placer tenerte. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué son estas islas de plástico? Cuento. En principio, la noticia se divulgó en los 80, en los 90, como que existían grandes islas de plástico, pero cuando uno piensa en lo que es una isla, piensa en algo sólido que puede caminar, que puede fotografiarse fácilmente y bueno, estar ahí. Y no es lo que sucede en realidad, ¿no? La más grande, la más estudiada, la más importante de estas grandes, yo diría, grandes sopas de plástico, grandes manchas o parches de plásticos, que en realidad están constituidas por microplásticos y macroplásticos, pero muchas más micro que macro, es decir, muchas más invisibles de 2 milímetros, 3, menores a 1 milímetro, que los grandes pedazos de plástico que también está situada en el Atlántico Norte, ¿no? Y fue cambiando, fue mutando la idea de lo que es una isla, digamos, no lugares para caminar, pero sí, tampoco era algo microplástico invisible, y hoy ya se sabe bien que hay de todo, y que es más parecido a una sopa que contiene mucho plástico en los primeros 10 metros de columna de agua que a un lugar donde uno puede caminar. Ahora, vos sabés que bueno, ahora vamos a mostrar un informe donde Charles Moore, que fue en la década del 90, quien un poco se topó con esto fue en el Pacífico, él salía creo de Hawái, estaba haciendo una regata, y de repente apareció en este lugar que son aproximadamente 1400 kilómetros de plástico. Sí. Y de hecho, ¿por qué el concepto de isla? Porque él se paró arriba. Quiere decir que había un peso, se podía sostener el peso del propio Moore, porque abajo del plástico que estaba en la superficie debía haber un montón más. Vamos a verlo y lo charlamos con vos. Dale. El capitán Charles Moore es el descubridor del parche de basura del Pacífico Norte, más conocido como Primera Isla de Plástico. Es un destacado oceanógrafo de la Fundación de Investigación Marina El Galita, y en el año 1997 se encontró con esta isla por pura casualidad. En aquel entonces, Moore navegaba dentro de la espiral del Pacífico Norte, una región famosa por su calma. Su velero regresaba a California desde Hawái, y al volver de una regata junto a 5 tripulantes, vio un paisaje apocalíptico. El océano se había poblado de basura. Este suceso direccionó su carrera y desde entonces se dedicó a estudiar el fenómeno y a difundir su impacto ambiental. Ya visitó al menos 10 veces el parche de la zona norte y también lo comparó con el parche ubicado en el Pacífico Sur, entre la isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. Charles Moore es categórico al hablar sobre las islas de plástico y plantea que la solución es tratar esos desechos en tierra firme antes de que lleguen al mar. Bueno, primero, qué feo que nos pase esto, la contaminación, lo que genera. Ahora nos vamos a meter también en las consecuencias, obviamente, que esto trae. Decíamos, y si bien el informe, lo de Charles Moore, hablaba específicamente del Pacífico, Norte y Sur, también en el Atlántico nos contabas que en todos los océanos sucede, porque son muchos los países y los lugares donde, bueno, contaminamos de esta manera. En todos los océanos, porque en todos los continentes hay emisión de estos plásticos, y se comienzan a acumular en zonas que se denominan giros. Los giros son, para definirlo, digamos, básicamente es una zona de aguas de alto tiempo de residencia rodeadas por
fuertes corrientes. Hay un giro del Pacífico Norte, donde está ubicada esta gran mancha, hay un giro del Pacífico Sur, Atlántico Norte, Atlántico Sur y también en el Índico. Claro, las corrientes los van arrastrando a todos hacia un mismo lugar, por eso se acumula tanto, en ¿verdad? en el centro de estos giros, ¿no? Las corrientes van girando circularmente, podríamos decir, diferentes tipos de corrientes, y en el centro es donde se van acumulando estos restos, micro y macro restos de plásticos. Ahora, Andrés, ¿cuántas hay identificadas? ¿5 por lo que decís? Que hay 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico. Exactamente, exactamente. A partir de los últimos años, de 2009 en adelante, comenzaron a hacerse estudios sistemáticos, seriados, digamos, ¿no? Estudios científicos con campañas oceanográficas, un montón de campañas, cruceros, 24 hicieron una serie de investigadores, 35 hicieron otra serie de investigadores, también vuelos de reconocimiento. En ellos tomaron diferentes tipos de muestras, pero básicamente es con lances de redes de diferente tipo de tamaño y también fotografías aéreas. Las muestras reales de campo ya no son estimaciones ni modelos, sí dan que en estos 5 giros, que son los 5 giros subtropicales, digamos, hay acumulación de plásticos en estos 5 lugares que te decía del mundo. Más allá de estos lugares que tienen mucha acumulación, por lo que vemos, y se forman estas, entre comillas, islas, Sí. nuestro tema, obviamente, las islas de plástico, puede pasar en diferentes lugares. De hecho, en la Argentina pasa, no sé si con tanta acumulación, pero hay lugares donde se junta esta basura en el mar. En la Argentina pasaría, Argentina es un aportante a esta gran masa de plástico global. Lo que sucede es que el giro del Sud Atlántico no está ubicado en aguas argentinas, digamos, ¿no? Estos giros están cercados por corrientes. La parte de las corrientes argentinas que contribuirían a llevar el plástico aportado por Argentina son la corriente de Malvinas y la corriente de Brasil, que es la parte del giro sudatlántico que le corresponde a Argentina. También está la corriente circumpolar, la corriente africana del Golfo de Bengala y también la surecuatorial. Ese es el giro del sudatlántico. Si Argentina aporta plástico, termina en este giro sudatlántico. Andrés, Exacto. yo quería saber, porque recién comentabas que en su mayor parte están conformadas por microplásticos. Exacto. ¿Qué es un microplástico? Bueno, microplástico es el componente del plástico, mayoritariamente es polietileno y polipropileno, ¿no? Estos dos compuestos son los mayoritarios que se han detectado, y el tamaño de partículas es menor a 1 milímetro a unos pocos milímetros. ¿Por qué son tan pequeñas? Bueno, algunas son pequeñas de por sí, productos cosméticos, etcétera, que los contienen, por ejemplo la pasta dental, y otros son productos de degradación de otros plásticos más grandes, desde los macro que terminan degradándose hasta algunos más pequeños que también se terminan degradando, generando esta sopa de microplásticos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Uno imagina sobre todo para la fauna, ¿no? Para las especies que habitan en el mar, en los océanos. La consecuencia inmediata es para todos, pero digo, es para todos. Primero afecta ahí. Exacto. La principal consecuencia es, la primera es física, ¿no? Bueno, desde microorganismos que pueden ingerirlas hasta peces y hasta mamíferos, ¿no? Que pueden terminar comiendo pedazos de plástico, ¿no? La primera consecuencia es el lentecimiento de la digestión u obstrucción de la digestión, ¿no? Con lo cual es netamente nocivo, digamos, puede terminar matando muchísimas especies, cortando la cadena trófica, etc. Hay un segundo efecto, ¿no? que hoy está también ahí en debate entre los científicos, que es los plásticos de por sí se le pegan otros contaminantes, ¿sí? El plástico de por sí hoy ya es considerado un contaminante que persiste, o sea, persistente, pero además es un transportador de otros contaminantes que andan dando vueltas. Si estos están dando vueltas, por ejemplo, pesticidas, por ejemplo, otros hidrocarburos, no van a ir al agua, no se van a quedar en las partículas de agua y, bueno, hay muchos que dicen, van a terminar pegados a estos microplásticos. Y estos microplásticos, al ser ingeridos, bueno, doble toxicidad, por una cuestión física y por una cuestión química también. Bueno, estamos hablando de plástico y quiero que sumemos a alguien más a la charla para acompañarnos y explicarnos en profundidad. ¿De quién se trata, Cristian? Del ingeniero Jonás Pérez Bravo. Ingeniero petroquímico, participó en proyectos de investigación para el desarrollo de materiales poliméricos biodegradables, becario doctoral del CONICET, magíster en Ingeniería Química, docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Jonás, ¿cómo estamos? Gracias, ¿Bien? bien. ¿Vos?
Bien, bueno, primero te quiero preguntar, porque estamos hablando de las islas de plástico, estamos hablando de lo que pasa con el plástico en el mar, en los océanos. Voy a ir un poco más para atrás. ¿Qué es el plástico? Bueno, los plásticos son un tipo de polímeros que son macromoléculas, son estructuras de gran peso molecular, de gran tamaño, que pueden repetirse 10 millones de veces, 1 millón de veces. Estas son tan grandes que es lo que justamente causa que cuando estamos hablando de contaminación no están hechas para que los microorganismos que están presentes en el suelo puedan degradarlas y puedan consumirlas y poder formarla como biomasa y otros elementos más. ¿Cuánto tarda en degradarse? En promedio hablamos de 500 años. Ajá. ¿Y por qué hay tanto plástico, Jonás? O sea, ¿por qué hay tanta contaminación de plástico? Evidentemente es fácil de hacer, quizá. Sí, el problema primero surge cuando tenemos los productos a base de petróleo. Estos son muy económicos si los comparamos con los que son biodegradables, que se pueden producir de microorganismos, o se pueden obtener como de alimentos también, que también existen este tipo de biopolímeros. Entonces, al ser tan baratos los que provienen de la industria petrolera, y lo comparamos con el precio mucho más alto que son de los biodegradables, que se pueden obtener de la naturaleza, ya sea de bacterias o de los árboles, por ejemplo, hace que la industria justamente utilice este tipo de materiales para empaques de alimentos, para incluso en autos, la construcción de autos, ropa. Esto es lo que está ocurriendo básicamente, es causando que todo este material que básicamente lo utilizan de forma rápida, de 1 o 2 usos, lo tiren y empieza este efecto de acumulación que causa todos estos problemas. Hablamos de los bioplásticos. Queremos también saber un poco más. ¿Con quién estuviste, Cristian? Estuve con Patricia Eisenberg en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para acercarnos un poco a la definición de bioplásticos y aprender un poco más. Lo compartimos. Patricia, ¿qué es el bioplástico? El término bioplásticos involucra dos acercamientos. Debe incluir que el material tenga un origen renovable o que el final de su vida útil sea en situación de biodegradación y compostabilidad. ¿Esa es la principal ventaja que tiene sobre el plástico común? El plástico común que vos definís es el plástico que hoy es el que mayormente se consume, que tiene origen petroquímico. Es de fuente no renovable. ¿Cómo se crea el bioplástico? El bioplástico de origen renovable generalmente se obtiene a partir de, por ejemplo, de procesos biotecnológicos. Se puede obtener a partir de almidón, por fermentación, la glucosa, y por procesos biotecnológicos ácido láctico, y el ácido láctico luego por procesos de polimerización ya conocidos por la industria química se transforma en ácido poliláctico, que es lo que tenemos, por ejemplo, estos materiales. Otra forma de obtener los polímeros de fuentes renovables es a través de microorganismos. A la hora de trabajar con el bioplástico, ¿se trabaja de la misma manera que con el plástico? Depende, porque no todos los plásticos de origen petroquímico, los comunes como vos les llamás, las commodities serían, no todos se trabajan de la misma manera. Ellos mismos tienen, en función de su estructura química, características que hacen que en el procesamiento, en las plantas de transformación que normalmente utiliza la industria plástica, tengas que tener ciertos requerimientos, cuidados, perfiles de temperatura, etc. Con los bioplásticos o los plásticos de origen renovable pasa exactamente lo mismo. Y más allá de la bolsa típica de plástico que puede ser reemplazada por bioplástico, ¿qué otras cosas podemos generar? Los bioplásticos se pueden utilizar para fabricar muchos productos que hoy se fabrican con materiales plásticos de origen no renovable o no biodegradable. Lo que hay que tener en cuenta siempre es cuál es el escenario de fin de vida útil. Y Patricia, ¿hay alguna innovación tecnológica, algún avance que utilice el bioplástico? Sí, ya hay muchos bioplásticos comerciales y se fabrican, como te digo, acá tenemos bolsas fabricadas a partir de mezclas de almidón, hay vajilla o envases de poliláctico, de PLA, acá podemos ver bandejas de PHB, se está utilizando mucho, por ejemplo, el PLA para impresión 3D. Que no tiene que ver con su biodegradabilidad, sino con las características que ese material da en los productos que se hacen por impresión 3D, por ejemplo. Y sí tiene la ventaja de que es de origen renovable.
Patricia, muchas gracias por tu tiempo. Aprendimos sobre bioplástico en Todo tiene un porqué con Patricia Eisenberg. Muy linda la nota y vamos a ahondar un ratito porque hay bioplásticos que son producidos a través de microorganismos, lo decías vos, lo decía ella en la nota, en un ratito lo vamos a ver, pero hay un problema que tiene que ver con lo caro que es, ¿no? Evidentemente, porque la industria que va a lo más barato, por más que contaminemos y hagamos pelota al país o el mundo, vamos a eso. Digo, me imagino que a partir de las nuevas tecnologías y demás, se puede ir abaratándolo para empezar a reemplazar el plástico por esto que se degrada mucho más fácil. Sí, efectivamente, el poliácido láctico o también el PVA, el polialcohol vinílico, son polímeros que se han utilizado mucho y se han combinado con otros polímeros sintéticos para bajar el consumo de polímeros no degradables. El problema es que si bien la tecnología ha avanzado mucho y ha bajado mucho su costo, todavía no es competitivo con el que se produce a base de petróleo. Entonces ese es un problema. ¿Cuánto tarda en degradarse el bioplástico? Decíamos, el plástico 500 años, una barbaridad. Igual eso depende mucho, porque muchas bolsas bioplásticas no están hechas exclusivamente de polímeros biodegradables, sino que es una combinación de un polímero biodegradable con uno que no es biodegradable. Por ejemplo, polietileno o el almidón que utilizan, que hablaban en la nota justamente, en la entrevista. El problema de también causa otros problemas que son los que estaban hablando anteriormente, que son esas micropartículas, porque se degrada el almidón que está presente en la bolsa. Pero polietileno es más pequeño y es más fácil de degradar, pero igual tarda mucho tiempo. Y este material, que ahora lo tenemos en escala micrométrica o en milímetros, justamente también está acumulándose en el ambiente. Ahora, Jonás, estos bioplásticos se degradan más rápidamente, pero ¿son reutilizables o no? Y también depende el proceso que utilicen. Pueden ser bolsas justamente con una buena resistencia, que puedas utilizarlas 10 veces, 20 veces, pero también depende mucho de cómo lo produjeron, pero se puede lograr eso. Jonás, el panorama la verdad es poco alentador porque uno escucha estos datos y se preocupa. Quiero saber si el plástico que consumimos hoy, el que compramos en la botellita de agua en el kiosco, si ese plástico es exactamente igual al plástico que se compraba en un kiosco en los 80. Sí, porque básicamente lo que hacen es que estos envases están clasificados, si ven, siempre tiene un número. Abajo dice una sigla. Y que tiene el símbolo de reciclable, que tiene que ver cómo está hecho el material, si está hecho de polietileno, de polipropileno, de poliestireno. Entonces básicamente los clasifican así para reciclarlo. El problema es que existen, cuando lo quieren reciclar, muchas veces tienen combinaciones con otros materiales que dañan el proceso de reciclaje, que al mismo tiempo hacen que se produzca nuevo material. Entonces, como hay un montón de cosas que se tienen que tener en cuenta si se quiere mejorar el ambiente mediante la industria del reciclable. Y para identificar, ¿no? Porque uno va al kiosco, agarra una botella de agua y viste que hay algunas que las apretás y es como que rápidamente son como muy maleables, digamos. Claro. ¿Esas son reutilizables o esas se pueden reciclar más fácil que las que son más duras? Igual no es recomendable porque no están hechos solamente de plástico, también tienen algunos otros aditivos que con el tiempo, cuando los utilizas mucho, han estudios que se han hecho que donde se hacen como un tipo de entrada donde pueden entrar microorganismos y contaminar la bebida que tengas guardada. Lo mejor es usar vidrio también. Si bien es un poco más caro el envase, se puede usar infinitamente. Una botella de vidrio, pueden tenerla en la casa y aparte 100% reciclable. Bien. Sí. Tenemos el informe, lo que le decía anteriormente, el informe con respecto a bioplásticos producidos por bacterias. Ahí está. Desde hace alrededor de un siglo se descubrió que existen organismos capaces de generar materiales similares al de los plásticos. A estos materiales se los conoce como bioplásticos porque se obtienen a partir de fuentes renovables y son muy biodegradables. El PHA es un tipo de bioplástico que fabrican naturalmente un tipo de bacterias que cuando consumen azúcar la acumulan en su organismo en forma de polímeros. El polímero que produce estas bacterias tiene propiedades similares a las del polipropileno, aunque es un poco más quebradizo. Su enorme ventaja es que el 80% de este material se degrada en solo 7 semanas. Su desventaja es que es muy caro producirlo. Cuesta hasta 15 veces más que el plástico derivado del petróleo. El PHA no es el único bioplástico conocido. Uno de los más prometedores es el PLA, o ácido poliláctico. Este material se obtiene a partir de la fermentación de glucosa que hay en los residuos de elementos renovables y ricos en almidón como el maíz.
Algunas bacterias y hongos fermentan estos residuos y los transforman en ácido láctico que luego se usa para la fabricación de plásticos. Los bioplásticos que se obtienen son flexibles, moldeables y bastante resistentes a la humedad. Se los usa para relleno de almohadones y colchones, embalajes y botellas, y en las industrias automotriz y electrónica, y sus costos de producción son cada vez más bajos. Estos bioplásticos podrían convertirse en el sustituto del plástico convencional. Bueno, ojalá, pero ahí estaba lo que decíamos al principio, ¿no? El tema del costo, lo decía el informe al principio, y esto del 80% se degrada en 8 semanas, que es impresionante en comparación. Ahora, Andrés, te quería preguntar, porque estamos hablando de estas famosas islas de plástico, ¿no? Y ese fue nuestro disparador. ¿Hay alguna solución? Digo, más allá de evitar seguir contaminando, Exacto. con lo que está, ¿qué podemos hacer? Con lo que ya está en el mar, bueno, es muy difícil por dos cosas, ¿no? Una es que está en alta mar, no está ni en zonas costeras, ni... Las aguas de alta mar, además, son jurisdicciones internacionales. Bueno, eso significa, somos todos responsables. Y nadie. Y nadie es responsable, ¿no? Lo que se puede hacer y lo que están haciendo, digamos, es a partir de fundaciones. Por ejemplo, la más conocida es The Ocean Cleanup, es decir, la limpieza del océano, ¿no? Que ellos están diseñando un prototipo para la limpieza efectiva, ¿no? La remoción desde macro, los grandes, hasta cierto tipo de pequeños plásticos a gran escala, ¿no? Hay una estimación de que si se quisiera limpiar el mar con barcos, con lances de redes, limpiar no el mar, la gran mancha del Pacífico, ¿no? Sí. Un año, 67 barcos trabajando todos los días del año, limpiarían en un año menos del 1%. O sea, tendría 100 años. Es desalentador, ¿no? Lo que me para estás limpiarlo. diciendo. Exacto. Qué lástima. Sí, en este proyecto, no sé si querés que te cuente un poco. Claro. En este proyecto de Ocean Cleanup, que comenzó en 2012, es un proyecto de estilo de crowdfunding, es decir, financiado por la gente, Claro. ¿no? Ha conseguido mucha repercusión, ha conseguido muchos fondos. Ellos han financiado muchas de las investigaciones de los datos que yo estuve contando antes y generaron un buen prototipo que se lanzaría a mitad de este año o en el lapso de este año, y que sí, es un dispositivo a gran escala, flotante, boyante también, no está anclado al fondo, pero sí tiene una propiedad de comportarse como se comportarían estos pedazos de plástico flotante. Los va agrupando, ¿no? Se pueden seguir satelitalmente, están alimentados por energía solar estos prototipos, y la idea de ellos es que esas manda señales de cuando están cargados. Bueno, sí, van los barcos, recogen lo que pudieron conseguir y a las plantas de reciclado. Ese es su proyecto. Con este proyecto disminuirían la curva ascendente Sí. de concentración de plástico a niveles de los 80. Y ahora, ¿por qué todo ese plástico termina en el mar? Digamos, ¿qué es lo que pasa que termina ahí? Bueno, una es que los planes de reciclado y los planes de reuso y de reciclado no son 100% eficientes, ¿no? Entonces, gran parte surge de los continentes. Lavado de tierras, sistemas cloacales que no funcionan bien. Imaginemos todas las ciudades costeras del mundo aportando plásticos, y una gran proporción son generados en alta mar. La industria pesquera, que para los que habitamos continentes es prácticamente invisible, ¿no? Pero estamos hablando de miles y miles y miles de barcos todos los días del año pescando, ¿no? Y produciendo residuos plásticos, redes, bollines, cajones, bueno, los buques factoría, ¿no? Que están directamente trabajando en alta mar, ¿no? Siempre en aguas internacionales, son uno de los grandes aportantes también de esta masa de plásticos. Bueno, yo leí ahí un informe hoy más temprano que decía que la Argentina está en el país número 28 en cuanto a emisor de estos plásticos. El primero es China, y entre los primeros 20 también está Estados Unidos, ¿no? Pero hay muchos países, la gran mayoría, que aportan lamentablemente, porque no es un aporte, todo lo contrario. Bueno, tenemos una nueva sección, quiero pronunciarla bien, porque ¿qué está pasando en este mismo momento? Hoy la vamos a estrenar con el plástico. ¿Qué está pasando en este mismo momento con los envases, con algunos países, con algunos estados? ¿Qué están haciendo para, bueno, limitar esta contaminación que estamos viendo? Lo compartimos.
¿Qué está pasando en este mismo momento? En este mismo momento, pueblos y ciudades limitan con leyes la venta de botellas plásticas con agua mineral. En 2009, un pueblo australiano llamado Bandanun promulgó una ley que prohíbe la venta de agua envasada en recipientes plásticos. 5 años después, en 2014, Concord, un pueblo de Massachusetts en Estados Unidos, vedó el expedio de agua embotellada sin gas en botellas menores a 1 litro. En 2016, a esta iniciativa se sumó una ley para evitar que los locales de venta de comida elaborada la sirvieran en recipientes de poliestireno. Desde 2014, San Francisco comenzó a implementar de manera gradual legislaciones que apuntan a ponerle un fin a la venta de botellas con agua dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, la ciudad fomenta el uso de recipientes reutilizables que se cargan con el agua que brinda la red pública. La iniciativa de la prohibición de botellas personales de agua también se está implementando en ciudades de Canadá. Cada vez son más los espacios que fomentan disminuir el uso de plástico descartable, buscando que los ciudadanos se vuelquen al uso de recipientes hechos de materiales que puedan ser reutilizados. Bueno, así estamos. Hay lugares, ciudades, países un poco más responsables que otros. Ojalá que la tendencia sea en aumento en este sentido, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Le pregunto a ambos, ¿no? Desde la persona que nos está viendo, porque acá por ahí hablamos de cosas macro, pero en la mínima, ¿no? ¿Qué puede hacer en el día a día la gente para evitar esto? Yo creo que lo primero que podemos hacer es desenamorarnos de la idea del uso, del single use, digamos, de usar y tirar, digamos, ¿no? Que ha sido lo que nos ha revolucionado los últimos 20 años, digamos, la vida práctica de todos, digamos. Usamos un vasito, lo tiramos, queremos revolver un café, tenemos un palito de plástico que lo tiramos. Bueno, hasta los 80 la vida funcionaba bien y no era así, ¿no? Las cucharas eran de metal, los vasos eran reutilizables, íbamos a comprar y las bolsas eran las mismas siempre y se compraba a granel. Bueno, ese tipo de cosas que alteran, yo creo que son difíciles de hacer porque las podemos hacer todos, pero el comportamiento del hombre creo que es lo más difícil de modificar. Hay que ir a buscar a Jorge Desechable, que inventó todo esto, y decirle, ¿para qué? ¿Para qué? Pero sí, porque él quería simplificar, digo, es una manera de decir, ¿no? Buscaron simplificarnos la vida, pero nos la estamos complicando a futuro. Este es el tema. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, como siempre, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a meter en un ratito con otro tema. Yo les quiero agradecer a ambos por haber venido, por haber ilustrado de alguna manera este programa. Esto es muy importante. Hemos hablado durante el año pasado mucho de contaminación también, señor, no solamente con el plástico, y nunca alcanza la información. Siempre está bueno reciclarla. Mirá qué lindo mensaje. Y bueno, gracias de verdad a los dos, Jonás y Andrés.